53 minutos de la mañana, continuamos con más de hoy en la Cámara y tenemos con nosotros a Gregorio Boscán, director general del MACSUL, Museo de Arte Contemporáneo del Estado Zulia, una institución que es emblemática, que bajo su gestión ha retomado con fuerza su papel como motor de la vida cultural de nuestra región, con una programación renovada, proyectos innovadores y además un enfoque de apertura hacia nuevas audiencias. Bienvenido, Gregorio, hoy en la Cámara. Buenos días, muchas gracias. Gregorio, el MACSUL ha sido históricamente un punto de referencia para las artes visuales en Venezuela. En esta nueva etapa bajo tu dirección, ¿cuáles han sido esas líneas estratégicas que se han trazado para revitalizar tu rol o el rol del MACSUL como epicentro cultural del occidente del país? El MACSUL se fundó justamente como el Museo de Arte Contemporáneo del Zulia. Correcto. Porque el Zulia carecía exactamente de museos. Solamente existía el Museo Histórico de Rafael Urdaneta. Correcto. Existía el Ateneo, existe el Ateneo Centro de Bellas Artes, que afortunadamente fue la gran semilla que se sembró, y a partir de ese momento la ciudad comenzó a renacer en la parte cultural. Luego vino Elía Bermúdez, y quien tenga buena memoria, que generalmente nosotros los zulianos tenemos buena memoria, podemos hacer una evaluación y ver que a partir del Centro de Arte de Maracaibo, Elía Bermúdez, y el MACSUL, el Estado cambió su criterio en cuanto al arte. Así cambió su movimiento artístico, su movimiento cultural. Maracaibo antiguamente era una ciudad totalmente culta, o sea, con un movimiento cultural muy fuerte, porque el hecho de ser una ciudad puerto daba la oportunidad de tener grandes artistas, no solamente en la escena o en el canto, sino que también en la plástica. Correcto. De hecho, en Maracaibo se da inicio al movimiento del modernismo en Venezuela, con el plafón del Teatro Baral. Correcto. ¿Cómo llegamos a eso? Porque el pintor del plafón del Teatro Baral daba clases a las señoras alemanas y a las francesas, a toda esa gran comunidad extranjera que vivía en Maracaibo, y ellas recibían revistas. Estas revistas él las veía, ellas se las prestaban, y a partir de allí él vio cómo era el movimiento del modernismo en el resto del mundo. Okay. Y ahí inició el proyecto del plafón del Teatro Baral. Entonces ese fue el inicio del modernismo en Venezuela. Excelente historia, ¿no? Que muy poca gente quizás conozca. Yo me acabo de enterar, y eso que a mí me gusta escudriñar y leer un poco de la historia de la ciudad, ¿no? Ahora, Gregorio, te comento, en un entorno donde la oferta cultural, como bien tú lo estás diciendo, compite con múltiples estímulos digitales y además sociales, ¿cómo ha logrado el MACSUL reconectar con nuevas audiencias y generar experiencias significativas que trasciendan la visita tradicional al museo? El solo hecho de ser un museo de arte contemporáneo da una apertura a cualquier manifestación artística. Más que el arte contemporáneo abarca tantas cosas que podríamos decir que son incontables. O sea, no se pueden contar, claro, porque todos los días aparece alguien o hay algún movimiento artístico, y más hoy en día con lo que es la digitalización y lo que es la tecnología. Correcto. Sin embargo, el Museo de Arte Contemporáneo, su misión principal es dar un vuelco a ese pensamiento cultural que generalmente tiene la población. O sea, del joropo, ¿verdad? Que es la matriz de toda la danza venezolana. Terminamos en una danza contemporánea. Claro. ¿Por qué? Porque todo en su época fue contemporáneo. El joropo en su época fue contemporáneo. Claro. Yo tuve la oportunidad de visitar el Museo Egipcio en Berlín, y había un letrero en su cornisa que decía: todo el arte que existe en este espacio en su momento fue contemporáneo. Por supuesto. Entonces yo quedé así como que, ya va, un momento, ¿cómo es esto? Ahí fue donde logré entender la esencia del arte contemporáneo. Claro. El arte contemporáneo va tan rápido como va la tecnología. Por supuesto. Hoy en día hay un artista que presenta hace su propuesta,
pero ya resulta que otra persona la está haciendo paralela en otra parte del mundo, porque si quien crea o no crea, existe el pensamiento colectivo. Por supuesto. Y es como una gran malla que envuelve al mundo y que todos estamos conectados de una u otra manera, aún teniendo entornos diferentes. Entonces, la gran tarea del Museo de Arte Contemporáneo es justamente dar a conocer todas esas manifestaciones artísticas que hoy en día están, pero wow, o sea, están creciendo constantemente porque la tecnología nos los permite. Así es. La tecnología nos da todas esas grandes oportunidades. No lo vemos en el momento, pero lo podemos ver después. Así es. Ahora, sabemos que en los últimos meses el museo ha estado más activo y con una programación renovada. ¿Qué proyectos o actividades recientes destacarías como ejemplo de esta nueva energía institucional que está impulsando desde el MACSUL? En realidad hay una serie de necesidades que para poder funcionar tenemos que cubrir. Ya logramos iluminar el museo. Eso fue una gran hazaña, un gran esfuerzo. Yo voy a eliminar la palabra esfuerzo porque fue una gran satisfacción. Claro. O sea, lo hicimos con el amor más grande del mundo, con la idea de darle vida al museo, porque solamente un cerillo encendido en un auditorio oscuro ilumina todo el espacio. Claro. Y tener el MACSUL en la noche iluminado es una maravilla. Por supuesto. Aparte que la estructura es imponente y es uno de los museos privilegiados en Venezuela por tener su arquitectura, unas características específicas. Fue creado exclusivamente para un museo de arte contemporáneo. Correcto. Y un museo de arte contemporáneo no tiene límites. Se expande todo el tiempo. Así es. Mi amigo, 11 de la mañana, tenemos que hacer una pequeña pausa. Regresamos en breve con más de Hoy en la Cámara. Me gusta. 11:07 minutos de la mañana, continuamos con más de Hoy en la Cámara y estamos conversando con Gregorio Boscán, director del MACSUL, general del Museo de Arte Contemporáneo del Estado Zulia. Ya cerrando la entrevista, Gregorio, en una visión, en tu visión, ¿cuál debe ser el papel de un museo como el MACSUL en el tejido social y simbólico de Maracaibo y cómo se articula el arte contemporáneo con la necesidad urgente de reconstruir una narrativa colectiva regional? Una de las nuevas tendencias del museo como tal, y más para nosotros que somos un museo de arte contemporáneo, es que el museo deja de ser una caja que tiene objetos contemplativos. Exacto. Ahora el museo sale a la calle y el museo tiene la facilidad y la facultad de poder exponerse en centros comerciales, en colegios, en hospitales, en cualquier espacio urbano, claro. hasta en las mismas calles, en las mismas plazas, haciendo exposiciones, vamos a decir, un poco efímeras, porque invitas a la colectividad artística de la zona, haces una actividad, eso se convierte en una actividad cultural que genera otros talentos, y luego hay una gran exposición de ese trabajo. O sea, ese es el nuevo concepto del museo, no solamente para el Museo de Arte Contemporáneo, sino para todos. Incluso los museos históricos están tomando también parte de esa nueva propuesta, que fue un estudio que hizo el Instituto Internacional de Museos, que es el ICOM. Nosotros estamos también regidos por el ICOM. Y entre las nuevas propuestas está eso, el museo sale a la calle, porque hay personas que no pueden ir al museo, o hay simplemente personas que no conocen, ni siquiera saben dónde queda el museo. Así es. Entonces, ya verlo en el sitio que generalmente transitan, de hecho, en cualquier parte de los países desarrollados y de las grandes ciudades, tú vas caminando hacia el metro y de pronto te encuentras con una gran obra de arte o con una manifestación artística. Exactamente. Porque el artista como tal toma la calle. Claro. Y eso es una manera de sensibilizar a las personas. Total. Porque el arte es la medicina, es un instrumento que hace al ser humano mucho más sensible. Así es. Y lo hace despertar sus propias inquietudes positivas, no las inquietudes, no aquellas cosas negativas que tenemos todos, sino despierta toda esa positividad del ser humano. Así es. Y eso sin duda alguna lo hace un mejor ciudadano. Por supuesto. Gregorio, para las personas que de alguna forma quieren acercarse al MACSUL, inclusive empresas que están escuchando en este momento la entrevista, que quieren hacer aportes, que quieren contribuir, que quieren colaborar, ¿cómo son las vías de comunicación? La vía de comunicación directa es la red social.
el Instagram, que es el Maxul. Okay. Allí nos escriben y de hecho a través de ese mismo chat hemos recibido ya varias universidades, estudiantes de arquitectura. Hay personas que quieren ir a ver las dos exposiciones que tenemos. Okay. Son dos exposiciones bien interesantes porque estamos mostrando la cara clásica de una exposición y la cara contemporánea de otra exposición. Excelente. Y es contradictorio, porque entonces la cara clásica son los 14 artistas que participaron en el año pasado en el Salón de Artes Visuales Arturo Michelena. Y la cara contemporánea es nada más y nada menos una visión contemporánea del trabajo de Armando Reverón, que se celebró el 10 de mayo, aniversario de su nacimiento, y ese es el Día Nacional del Artista Plástico en Venezuela. Excelente. Entonces lo hicimos así, de esa manera, y no tenemos obras de Reverón, pero hay una interpretación de diferentes artistas sobre la obra de Armando Reverón, y hay una interpretación que es maravillosa, que es, invité a varios ilustradores, que el más grande tendrá 23 años. Okay. Y se les asignaron dos obras de Armando Reverón e hicieron una interpretación en ilustración de esas obras, y realmente el trabajo es maravilloso. Como sería en el argot musical, hicieron unos covers. Gregorio, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, te deseamos todo el éxito y que siga progresando y conquistando cosas buenas para el Maxul. Y esperemos que esas ayudas que me estabas comentando fuera del aire puedan llegar lo más pronto posible. Sí, siempre llegan porque lo bueno de toda la colectividad es el amor que le tienen al museo. Así es. El día que encendimos las luces habían más de 800 personas. Excelente, excelente. A unas las invitamos y a otras no, pero fueron. Y eso fue maravilloso, el ver el museo como que nació. Además que esa es una arteria vial importante, sobre todo de noche. Transitar por allí y ver el Maxul encendido ayuda bastante, inclusive para la percepción que se tiene sobre la Avenida Universidad de noche, ¿no? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Gregorio, por acompañarnos. Muchísimo éxito, feliz fin de semana. Amigos, a esta hora, 11:12, hacemos una pausa y regresamos en breve con más Hoy en la Cámara.